¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio de Arquímedes. Nos dice qué porcentaje de volumen del globo emerge si el volumen es 4 veces del bloque sumergido. O sea, el volumen del globo es 4 veces el del bloque sumergido, ¿no? Nos da la relación de volúmenes. También nos dan las densidades del globo, del bloque y del agua, ¿no? El fluido en el que se encuentra. Entonces nosotros tenemos aquí agua. Estamos dentro del agua, acá de H2O. Y lo que tenemos que encontrar es el volumen que está fuera del agua, ¿no? Que emerge. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es el diagrama del cuerpo libre de ambos, del globo y del bloque. Para tal caso, vamos a dibujar esto afuera y también esto afuera, ¿no? Entonces vamos a analizar acá. En ambos casos vamos a tener los pesos. Peso del globo y peso del bloque. Vamos a tener el empuje en ambos casos también del fluido y tenemos la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda vamos a tenerla en la parte de abajo en el globo y en la parte de arriba en el bloque. Entonces tenemos el empuje que está hacia arriba, quiere sacar a los dos cuerpos del agua. Entonces, por si acaso, este es el empuje que se produce al globo y este es el empuje que se produce al bloque, ¿no? Son distintos. Después tenemos el peso del globo. Aquí tenemos el peso del bloque. Aquí tenemos la tensión de la cuerda, que va a ser la misma porque está sujetando a los dos cuerpos. Entonces, según el diagrama de cuerpo libre, tenemos empuje del globo, que va a ser igual al peso del globo más la tensión, ¿no? En este caso, acción-reacción. Aquí de la misma manera, empuje del globo, o del bloque en este caso, más la tensión, que va a ser igual a el peso del bloque. Muy bien, entonces reemplazamos sus fórmulas. La densidad, en este caso del agua, por la gravedad por el volumen sumergido del globo. Entonces este volumen sumergido del globo es el que nos piden saber, ¿no? Encontrando el volumen sumergido del globo, vamos a saber cuánto volumen está afuera. Peso del globo, masa por gravedad del globo, ¿no? Más la tensión de la cuerda. Aquí entonces la densidad del fluido, que en nuestro caso sigue siendo agua, por la gravedad por el volumen del bloque, del total del bloque porque está sumergido, más la tensión igual a la masa del bloque por la gravedad. Para encontrar las masas del bloque y del globo podemos utilizar la fórmula de la densidad. Entonces la fórmula de la densidad que dice que masa sobre volumen, densidad por volumen vamos a encontrar como masa, ¿no? Entonces esto podemos reemplazar en la masa del globo y también en la masa del bloque. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? 1000 por 10 por el volumen sumergido del globo, que va a ser igual a, en vez de la masa ya hemos dicho, la densidad del globo, 200 por el volumen del globo por la gravedad más la tensión, ¿no? Entonces vamos a tener que simplificar esto. 10.000 volumen sumergido del globo va a ser igual a 2.000 volumen del globo más la tensión. Bueno, nos vamos a apoyar en la otra ecuación para poder seguir resolviendo el ejercicio. Entonces aquí tenemos densidad del agua, que es 1000 también,
por la gravedad 10 por el volumen del bloque más la tensión igual a la masa del bloque, como habíamos dicho, la densidad del bloque 3000 por el volumen del bloque por la gravedad 10, ¿no? Muy bien, vamos a simplificar esto: 10.000 volumen del bloque más la tensión igual a 30.000 volumen del bloque. Podemos restar esto para despejar la tensión, teniendo un valor de 20.000 volumen del bloque. Algo interesante que podemos hacer acá es despejar, ¿no? Volumen del globo sobre 4 sería igual al volumen del bloque, y reemplazar esto acá. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? 20.000 por, en vez de volumen del bloque, volumen del globo sobre 4. Si simplificamos 20.000 entre 4, vamos a tener como la tensión igual a 5.000 veces volumen del globo. Entonces ya podemos reemplazar finalmente esta tensión que hemos encontrado en la otra ecuación. Entonces vamos a reemplazar eso y vamos a obtener lo siguiente: 10.000 veces el volumen sumergido del globo es igual a 2.000 veces el volumen del globo más 5.000 veces el volumen del globo. Entonces 10.000 volumen sumergido del globo va a ser igual a 7.000 el volumen del globo. Ahora, algo interesante que podemos ver acá es este análisis, donde vemos el globo y existe un porcentaje que está sumergido y otro porcentaje que está fuera. Entre los dos porcentajes suman el 100%, ¿no? Entonces X más Y son 100%. Pero cuando hablamos de volumen total del globo, volumen total del globo, simplemente podríamos poner tal vez volumen del globo, tendríamos que sumar ambos porcentajes multiplicando el mismo volumen del globo para poder encontrar el total, ¿no? Entonces el emergente se multiplica por el X% y el sumergido se multiplica por el Y%, ¿no? Entonces en nuestro caso este es el sumergido, por ende podemos poner 10.000 por, en vez de este podemos poner este de acá, ¿no? Donde tenemos Y por el volumen del globo, donde Y va a ser el porcentaje, Y va a ser el del porcentaje, y ya viendo en esta situación podemos simplificar los volúmenes del globo para quedar como 10.000 por Y igual a 7.000. Entonces Y va a ser 7.000 entre 10.000, vamos a tener 0.7, que sería en porcentaje 70%. Este es el volumen sumergido. Si el volumen sumergido es el 70%, el emergente sería el 3%, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los dos tienen que sumar un 100%. Muy bien, podemos pasar al siguiente ejercicio. Entonces, tenemos los bloques. Ambos bloques van a tener su peso vertical hacia abajo. Peso 1 le vamos a poner este, y peso 2 a este otro. Ahora tenemos el empuje, como siempre en cada uno, por el fluido que quiere desalojarlos. Vertical hacia arriba, ¿no? Empuje 1 para el bloque 1 y empuje 2 para el bloque 2. Muy bien, también tenemos aquí el resorte
que va a provocar una fuerza. En este caso, dependiendo de la relación de los pesos, el bloque de arriba tiene 20 newtons y el bloque de abajo tiene 80 newtons. El bloque de abajo va a hacer una fuerza hacia abajo, y el mayor que la de arriba por su peso. Entonces acá el resorte le va a responder hacia arriba, mientras que el otro va a terminar flotando porque su peso no es tan alto. Entonces el resorte va a querer encogerse, ¿no? Entonces tenemos aquí la fuerza del resorte en cada caso, y podemos hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces tenemos peso 2 más la fuerza del resorte, que va a responder al empuje 2. Y en el otro caso vamos a tener el empuje 1 más la fuerza del resorte que está hacia arriba, que va a responder al peso 1, ¿no? Listo. Entonces el peso 2 es masa 2 por la gravedad, más la fuerza del resorte, que es la constante K del resorte por X, que va a ser igual al empuje, la fórmula general, siempre. Entonces el fluido en este caso es agua por la gravedad por el volumen sumergido, que sería el volumen del bloque entero, ¿no? Que sería en este caso el 2. Lo mismo hacemos para el otro bloque. El empuje sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido del bloque 1, K por X nuevamente, igual a el peso, ¿no? que es masa 1 por la gravedad. Los pesos tenemos como 20 newtons acá y como 80 newtons acá, ¿no? Más la constante, que tenemos como 10 newtons sobre centímetro por X, que va a ser igual a la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 10, por el volumen total, ¿no? Listo. Entonces acá también de la misma manera, 1000 por 10 por el volumen 1, más la constante 10 por X igual al peso, ¿no? Excelente. Un dato muy importante en el ejercicio es que me dicen que tienen igual volumen, o sea que los volúmenes de ambos casos van a ser iguales, lo que nos lleva a poder igualar las dos ecuaciones. En este caso voy a multiplicar acá 10.000, volumen 1 igual a 80 menos 10x. Entonces yo puedo igualar esto, que podemos multiplicar también, 20 más 10x igual a 10.000. Volumen 2. Como los volúmenes son iguales, podemos igualar esto igual a esto. Entonces si igualamos las dos ecuaciones, vamos a tener por un lado 20 más 10x y por el otro lado vamos a tener 80 menos 10x, ¿no? Entonces el 10x va a pasar a multiplicar 20x igual a 80 menos 20, ¿no? Entonces acá seguimos despejando. 20x es igual a 60 y x en este caso sería igual a 3, ¿no? Listo, habíamos encontrado la elongación de 3 centímetros de resorte. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio de hidrodinámica. Nos dice que a un punto de la tubería la rapidez del agua es 3 metros por segundo y la presión manométrica de 5 por 10 a la 4 pascales. Calcule la presión manométrica en un punto 2. Entonces tenemos dos puntos de referencia. Punto 2. 11 metros más abajo
si el diámetro del tubo ahí es el doble del primero, ¿no? Entonces aquí tenemos diámetro del tubo 1, podemos poner acá, y diámetro del tubo 2, que dice que es el doble del diámetro del tubo. Para este caso de ejercicios tenemos la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la continuidad. Si nosotros vemos en esta ecuación, podríamos reemplazar algunos datos para poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, a ver, reemplazando vamos a tener lo siguiente. Existe un cambio de alturas, por ende tenemos que dejar estos dos términos. La altura 1 va a estar a 11 metros y la altura 2 va a estar abajo. Entonces ahí podemos poner una referencia si prefieren, a la cual la altura corresponde al punto de referencia hacia arriba. Entonces, si este es nuestro punto de referencia, la altura 2 sería 0. Tenemos las dos presiones, presión 1 a un lado y necesitamos encontrar la presión 2. Tenemos la velocidad del 1, no tenemos la velocidad en el punto 2. Seguramente la ecuación de la continuidad me va a ayudar a encontrar ese dato para poder reemplazarlo. La ecuación de la continuidad dice que el caudal tiene que ser constante cuando un fluido no es compresible. Entonces podemos anotar que el caudal en el punto 1 sería igual al caudal en el punto 2. Caudal nosotros sabemos que es área por la velocidad, en este caso 1, igual al área por la velocidad en el caso 2. El área va a ser pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 que es 3 más el área 2 que va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad que necesitamos encontrar. Los valores de pi y de 4 se pueden simplificar. Sabemos que el diámetro 1 no nos dan, pero sí nos dan la referencia del diámetro 2, que dice que es el doble, en paréntesis, del diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 2. Si simplificamos, 3 diámetro 1 al cuadrado, esto va a ser como 4 diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 2. Podemos simplificar los diámetros al cuadrado, ya que tenemos el mismo gracias al reemplace. Entonces vamos a tener como 3/4 de metros por segundo la velocidad 2. Ahora sí que tenemos las velocidades, podemos reemplazar 1/2 del agua, densidad del agua, por el volumen 1, que es 3 metros por segundo, más la densidad, que nuevamente es 1000, por la gravedad 10, por la altura, que son 11 metros de diferencia, por la presión 1, que es 5 por 10 a la 4. Todo eso va a ser igual a 1/2 la densidad del agua 1000 por la velocidad 2. Ojo, estamos hablando del cuadrado, 3 al cuadrado en este caso. Vamos a poner 3/4 al cuadrado más la presión 2, que es lo que queremos encontrar. Tendríamos que reemplazar en la calculadora todos estos datos de este lado de la ecuación, obteniendo lo siguiente: 1,64 218.75, que anotando en notación científica vamos a tener como 1.64 por 10 a la 5 pascales la presión 2. Y eso es todo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos que por un tubo variable circula agua en un punto a la velocidad de 4 metros por segundo. Aquí la velocidad 4 metros por segundo, y la presión 1 va a ser de 94.000 newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la presión en el otro punto donde la velocidad nos dice de 6 metros por segundo? Nos pide encontrar la presión 2 en este caso. Si usamos la ecuación de Bernoulli, no tenemos un cambio de altura, tenemos a la misma altura ambas secciones, entonces aquí ambos están a altura 0. Si reemplazamos los datos, vamos a tener 1/2 de la densidad que nos dice que es agua por la velocidad 1 en este punto 1,
que es 4 al cuadrado, más la presión 1, que nos dice que es 94.000 newton sobre metro, que equivalen a los pascales, igual a 1 medio por la densidad 1000 por la velocidad 2. En el segundo punto ya nos da otra velocidad, 6, según la fórmula al cuadrado, y nos pide encontrar la presión 2. De acá vamos a encontrar 8000 más 94.000 va a ser igual a 18.000 más la presión 2. Podemos sumar estos dos casos. En este caso tendríamos 102.000 igual a 18.000 más la presión 2, pasando a restar 18.000 a 102, teniendo un valor final de 84.000 newton sobre metro, o también llamados pascales, ¿no? En el siguiente ejercicio tenemos un conducto que cambia de diámetro. El diámetro abajo son 8 centímetros y arriba son 5, por donde va a salir el chorro. Entonces, como el chorro tiene que salir hacia el aire, hacia el ambiente, tendría que vencer la presión atmosférica, ¿no? Al mismo tiempo nos piden saber la presión en el manómetro, que está en este punto de acá, ¿no? El líquido es agua, y el flujo másico, algo bastante interesante, el flujo másico nos dice que es 15 kilogramos por segundo. Bueno, aquí tenemos unidades internacionales, entonces no nos preocupamos. El flujo másico se determina multiplicando la densidad del fluido, que en nuestro caso es agua, por el caudal. Entonces de acá nosotros, reemplazando 15 igual al caudal, o bueno, la densidad del agua por el caudal, vamos a tener 0.015 caudal, ¿no? Entonces nosotros sabemos por la ecuación de la continuidad que el caudal en el punto 1, que va a ser acá, tiene que ser igual al caudal en el punto 2, o sea, ambos caudales van a ser iguales a 0.015. Ahora, cada uno de estos caudales me va a permitir encontrar la velocidad que necesito para mi ecuación de Bernoulli. Según la ecuación, el caudal 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área, ¿no? Por donde está pasando. Y el caudal 2 va a ser de la misma manera la velocidad 2 por el área 2. En los dos casos tenemos el valor de 0.015 para el caudal, que es un valor constante por el fluido, es incompresible, ¿no? Ahora de aquí podremos sacar la velocidad 1 por el área circular, vamos a suponer, y por el diámetro, que es 8 centímetros, lo podemos poner en metros, 0.08 al cuadrado sobre 4, ¿no? De la misma forma acá, vamos a estirar un poquito este procedimiento para que no se vea muy unido al otro. Velocidad 2, que es igual a pi, bueno, por pi por 0.05, que sería en metros, sobre 4, ¿no? Entonces vamos a reemplazar eso en la calculadora para obtener las soluciones de sus velocidades. En la primera velocidad despejada tendremos 3 metros por segundo, la velocidad 1, y en la otra vamos a tener 7.6 metros por segundo, la velocidad 2. Gracias a estas velocidades vamos a poder reemplazar. Algo que podemos notar importante es que la altura, si tomamos este punto de referencia, en la referencia siempre va a existir una altura 0. En nuestro caso la referencia está dirigida a la presión 1 en ese punto, entonces esta altura sería 0, eliminando todo este término, quedaría lo demás, mientras que la altura 2 son 12 metros, ¿no? Que vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar aquí 1 medio por la densidad del agua por la velocidad 1 que hemos encontrado, 3 al cuadrado,
más la presión 1, que es lo que queremos encontrar, que va a ser igual a 1 medio, otra vez la densidad del agua 1000 por su velocidad 2, que es 7.6 elevado al cuadrado, más nuevamente la densidad del agua 1000 por la gravedad por la altura, que son 12 metros, más la presión atmosférica, que en nuestro caso conocemos como un valor fijo de 101.325 pascales. Entonces vamos a reemplazar los datos y vamos a despejar. Despejando vamos a tener el valor de la presión en 1. La multiplicación de acá nos va a salir un valor de 4500 más la presión 1, mientras que el valor de acá nos va a salir 250.205, que el valor está exagerado por culpa de la presión atmosférica que estamos aumentando. ¿Qué pasaría si eliminaríamos la presión atmosférica que habría que vencer? Si no la tomaríamos en cuenta, tendríamos otro valor más próximo al resultado que nos dan en el ejercicio, de 148.880. Bueno, el 4500 voy a restar, obteniendo una presión 1 de 144.380 pascales, ¿no? Muy bien. En el ejercicio dice, se corta un agujero circular de 6 milímetros de diámetro en el costado de un tanque, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un orificio acá de diámetro, dice 6 milímetros. $14 metros, nos dice la altura, 14 metros por debajo y 14 metros por debajo del nivel del agua, ¿no? El tanque está abierto en el aire por arriba, calcule la rapidez de salida, porque el agua va a salir por acá por culpa de la presión que existe. Nos piden saber la velocidad de salida, cuánto es, y el volumen descargado por unidad de tiempo, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli nuevamente, donde vamos a trabajar con dos puntos distintos. Uno va a ser acá, donde vamos a ocupar vamos a analizar estos dos puntos, en los cuales si marcamos esta la referencia por donde está saliendo el agua, esa va a ser la altura 0. Entonces, como es el segundo punto aquí, la altura 0, eliminaremos todo este término, ¿no? Las presiones también vamos a eliminar porque ambas están al aire libre. Entonces podemos eliminar las dos presiones y la expresión nos va a quedar mucho más corta, ¿no? Entonces acá la velocidad con la que está saliendo el agua por este punto es mucho mayor con la que va a ir descendiendo el nivel del agua. Entonces podemos suponer que la velocidad aquí es 0. Suponiendo que la velocidad es 0, aquí también podríamos simplificar. Aquí también podríamos simplificar 0, obteniendo una expresión mucho más corta, ¿no? Como densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que va a ser igual a 1 medio la densidad del agua por la velocidad 2, ¿no? Con la que está saliendo. Reemplazando vamos a tener 1000 por la gravedad 10 por la altura, donde que se encuentra 14 metros, el punto de arriba, igual a 1 medio nuevamente la densidad del agua. El mismo dato ahí podemos simplificar tal vez, y ahí despejaríamos la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo simplificaremos las densidades, obteniendo 140 por acá igual a velocidad 2 al cuadrado. Entonces los voy a multiplicar y vamos a tener que sacar raíz de 280.
valor de 16.73 metros por segundo con la velocidad 2 con la que está saliendo, ¿no? Entonces ya habríamos obtenido la velocidad de salida. Ahora lo que nos pide es el volumen descargado por unidad de tiempo, ¿no? En ese caso nosotros vamos a encontrar el volumen que sale por ese orificio, encontrando el caudal, que es velocidad por área. En este caso la velocidad es 16.73, el dato que acabamos de encontrar, por el área, que es pi por diámetro al cuadrado. Nos dice el agujero tiene circular de 6 milímetros, eso convertido en metros vamos a tener como 0.006 sobre 4, y ahí tendremos el caudal, que va a representar la cantidad de litros o metros cúbicos por unidad de tiempo. Bien, podemos seguir con el siguiente ejercicio. Entonces en el ejercicio dice, ¿qué potencia se precisa para bombear 8.85 de litros por segundo? Ese es el caudal. 8.85 litros sobre segundo de agua al dispositivo que se muestra en la figura. Los manómetros indican las presiones, ¿no? Aquí tenemos el punto 1, la presión 1, y aquí tenemos en la salida del tanque tenemos aquí el manómetro con la presión 2, ¿no? Entonces ahí nos dan los datos en kilopondrios sobre centímetro cuadrado. Entonces para convertirlo a newton o a centímetro tendríamos que multiplicar y hacer una conversión sencilla, ¿no? Entonces tenemos un cambio de alturas, nos dan algunos datos. El diámetro inferior nos dice que son 30 centímetros. Después el diámetro superior en el segundo punto nos dice que son 15 centímetros, y la altura que está subiendo son 25 metros, ¿no? Muy bien, entonces con esos datos tendríamos que poder encontrar la potencia, ¿no?, que se precisa para bombear. La potencia nosotros conocemos, la potencia mecánica, nosotros conocemos como fuerza por velocidad. En este caso la fuerza podemos tomarlo como el peso masa gravedad por la velocidad. Entonces la velocidad con la que está subiendo es lo que vamos a necesitar, con la que se va a descargar, y la masa, ¿no?, dependiendo de la cantidad que esté subiendo de agua. Pero bueno, vamos a necesitar nuevamente la ecuación de Bernoulli para poder trabajar, porque tenemos dos puntos de análisis. En este caso vamos a tomar siempre la referencia, vamos a ponerla acá. Si esta es la referencia, entonces la altura es igual a 0, ¿no? Entonces abajo, en donde aparece la presión 1, la altura 1 es 0, entonces todo ese término desaparece, ¿no? Después tenemos aquí nos falta el dato de velocidad, seguramente que esa es la velocidad que también vamos a reemplazar aquí, le vamos a poner velocidad 1, ¿no?, que es la que necesitamos. La presión 1 nos dan de dato, vamos a convertir en su unidad. La velocidad 2 con la que está saliendo aquí el agua no nos dice, pero sí tenemos el caudal para poder calcular. Y la altura 2 la tenemos y la presión 2, ¿no? Entonces el único dato que necesitaremos sería la velocidad 1 para poder reemplazar acá. Entonces antes vamos a convertir sus dos presiones a unidades internacionales, ¿no? Primero, para convertir a newtons, simplemente tenemos que multiplicar por 9.8 ambos, porque si está en kilopondrios es que se le ha dividido la gravedad, ¿no? Entonces ahí obtendríamos los newtons inicialmente. Entonces aquí vamos a tener 10.12 newtons sobre centímetro cuadrado. Abajo vamos a tener el valor de 13.72
newton también sobre centímetro cuadrado. Ahí están las presiones para poder convertir los centímetros cuadrados a metros, que es lo que corresponde. Sabemos que un metro cuadrado son 100 centímetros, pero elevados al cuadrado. Lo mismo acá, 100 centímetros cuadrados arriba y abajo un metro cuadrado, ¿no? Y ahí vamos a tener sus valores, que en nuestro caso van a ser newton sobre metro cuadrado, serían 101.200, y aquí también $137.200, ¿no? Ahí tenemos las dos presiones en el sistema internacional como corresponde para poder reemplazar, ¿no? Muy bien, entonces acá podemos ir reemplazando valores. Un medio, la densidad del agua 1000 por la velocidad 1, ¿no? Que es la que queremos encontrar, más la presión 1, que tenemos como 101.200, igual a un medio por la densidad del agua, que es 1000, por la velocidad 2. Lo primero que tendríamos que hacer es convertir esos litros a metros cúbicos, ¿no? En la unidad internacional también. Entonces, un litro o un decímetro cúbico, o los decímetros cúbicos, que equivalen a lo mismo, a metro cúbico, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que un metro son 10 decímetros cúbicos, ¿no? Entonces, tendríamos el caudal como 0.0085 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí habríamos simplificado litros con decímetros cúbicos, que equivalen a lo mismo, ¿no? Entonces ya está. Ahora sí, con este dato vamos a poder encontrar el volumen 2, ¿no? Entonces acá caudal es igual a volumen, velocidad por área. En este caso el caudal es 0.00885 igual a la velocidad 2 por su área 2. El área 2 sería pi por diámetro, que es 0.15 en la parte de arriba, sobre 4, ¿no? Y ahí vamos a tener la velocidad 2, que va a ser en nuestro caso una velocidad de 0.5 metros por segundo. Ahí está, entonces aquí 0.5 al cuadrado más densidad 1000 por gravedad 10 por la altura, ¿no?, que existe, que son 25 metros, más la presión 2 que hemos calculado convirtiendo en 137.000. Recorrer un poco esto, toda esta operación, 137.200. Muy bien, entonces de aquí podremos despejar la velocidad 1. Entonces acá tendremos 500 al cuadrado más 101.200 igual a toda esa expresión. Vamos a tener acá un valor de 387.325. Le restamos 101.200 y lo dividimos entre 500 para sacarle la raíz. Entonces aquí la velocidad 1, para que pueda subir, nos ha salido un valor de 24 metros por segundo, ¿no? Listo, ya tenemos la velocidad 1 para poder reemplazar en la fórmula de la potencia, ¿no? Vamos a copiar todo esto para poder calcular la potencia, que es fuerza por velocidad 1, en nuestro caso que hemos calculado. La masa es algo interesante de encontrar. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a hacer el cálculo de la masa. En nuestro caudal nosotros tenemos 0.0085 metros cúbicos sobre un segundo. Este en nuestro caso es volumen.
0.0085 metros cúbicos. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la masa, simplemente utilizamos densidad masa sobre volumen. Entonces, la masa sería la densidad, que en este caso es del agua, por el volumen, ¿no? Entonces la masa va a ser 1000 por 0.0085, ¿no? Entonces ahí la masa que queremos que suba va a ser un valor de 0.85 kilos, un valor de 8.5 kilogramos. Entonces aquí, reemplazando potencia, va a ser la masa 8.5 por la gravedad 10 por su velocidad, que vamos a encontrar con un valor de 24. Entonces la potencia será igual a 1040 watts, que según la respuesta en kilos nos valdría 2.004 kilowatts. Y eso es todo, ¿no? Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice determinar la velocidad aquí, B chica, con la que se está moviendo el fluido, para una altura de 30 centímetros, ¿no? Nos da la densidad relativa de 0.8, con la cual vamos a poder encontrar la densidad del fluido que tenemos ahí para poder calcular la presión, que va a ser 0.8 por 1000, que sería un valor de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, una vez encontrada la densidad del fluido, nosotros podemos encontrar la presión. Bueno, en sí la diferencia de las presiones, que va a ser la densidad del fluido por la gravedad por la altura, ¿no? La altura de diferencia que existe. Entonces la diferencia de mis presiones van a salir igual a 800 por la gravedad, y que podemos poner redondeado un valor de 10 por la altura, que nos dice que son 30 centímetros en metros. Nosotros vamos a tener 0.3, ¿no? Entonces la diferencia de las presiones que existen entre dos puntos significativos que vamos a tener. Entonces la presión en este punto en función de la presión en este otro punto, ¿no? Entre 1 y 2. Entonces la diferencia de presiones nos va a salir en la calculadora 2400 pascales. Entonces acá, si pasamos a restar el P1 en el otro sentido, vamos a tener la diferencia de presiones P2 menos P1, como ya un valor de 2400 pascales. Ahora, ¿qué más tenemos? La velocidad en 1 es la que queremos encontrar. Si ponemos un punto de referencia justo acá, la referencia nos va a poder demostrar que la altura es 0, ¿no? A partir de esa altura podríamos nosotros medir cuánta altura existe. A partir de esa referencia, mejor dicho, podemos encontrar la altura que existe ese punto, que en nuestro caso va a ser la mitad de este diámetro, que son 15 centímetros, más la diferencia de alturas, que son 30 centímetros, llegando a un valor de 45 centímetros, ¿no? Entonces va a existir una altura 2, pero no una altura 1, por la referencia que nos hemos puesto. Bueno, entonces podemos copiar toda la expresión que ha quedado como un medio, la densidad, que en este caso es agua, de lo que se está conduciendo, por la velocidad, que es lo que queremos encontrar, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces aquí un medio por 1000 por la velocidad 1 que vamos a encontrar, la diferencia de presión es 2400, más otra vez del agua 1000 por la gravedad 10 por la altura, que son 0.45 metros, ¿no? En unidad internacional. Entonces vamos a tener 500 acá, velocidad 1 al cuadrado igual a 6900. 500 lo vamos a dividir. Vamos a sacar raíz para encontrar la velocidad, que va a ser un 3.71, que es la velocidad con la que se está moviendo el fluido para tener esa variación de altura. Y eso es todo, ¿no?